Vamos a orar y entregar ese tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te honramos. Te damos todo el honor y gloria a ti, solo tú lo mereces. Y delante de ti nos presentamos pidiéndote, Señor, tu paz en cada uno de nuestros corazones y que sobre ella la semilla de tu palabra sea sembrada para que dé un fruto abundante en cada uno de nosotros. Oramos pidiéndote que toda distracción se vaya de nuestros pensamientos y de nuestras vidas y que hoy nuestro enfoque esté puesto única y exclusivamente en tu voz. Háblanos, confírmanos, enséñanos, redargúyenos, instrúyenos conforme a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en este día. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por lo que haces, Señor, y delante de ti nos presentamos como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Queremos recibir tu voz, queremos recibir tu enseñanza. Habla nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versos 37 y 38. Juan capítulo 18, versos 37 y verso 38. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la escritura. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Partamos del verso 38 porque Pilato le hace una pregunta que es muy importante a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y cobra mayor relevancia esta pregunta, en tiempos donde la verdad es relativa, donde cada persona dice tener su propia verdad, donde la verdad que uno dice tener no es necesariamente la verdad del otro. Y entonces hemos relativizado la verdad. Y Pilato desde hace más de 2000 años le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y yo creo que en este tiempo es bien difícil para una persona saber qué es la verdad. Cuando se escuchan tantas voces, cuando se leen tantos medios, cuando las redes sociales se han proliferado de tal forma que escuchamos o vemos noticias aquí, noticias allá, y muchas veces tomamos noticias como verdades, aun cuando no las sean. Hay una estrategia que se ha masificado en estos tiempos, y es que repite tantas veces una mentira hasta que se acepte como una verdad. Y si se repite una mentira una y otra y otra y otra vez, llega un momento en donde el cerebro la acepta como una verdad. Imagínense esto en cuanto a lo espiritual. ¿Qué es la verdad? Cuando vemos tantos tipos de mensajes en diferentes lugares, y hoy a través de la internet casi que encontramos mensajes a la carta. Si quieres escuchar un mensaje de tal tema, búscalo y vas a encontrar muchísimo, de muchas personas. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es la verdad en realidad? Y es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús. Ahora regresemos al verso 37. Mire lo que el 37 está diciendo Jesús. Primero le dice Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Fíjense esto. Pareciera ser que Jesús le está diciendo a Pilato: yo he nacido para ser rey, lo cual es verdad. Pero en realidad lo que Jesús está enfatizando es lo que sigue: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Un día Jesús le dijo a la multitud, incluyendo a los discípulos: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. ¿Y por qué no podemos escuchar las palabras de Dios? Pues fíjense, todo aquel que es de la verdad es aquel que oye la voz. Entonces, si no oímos la palabra de verdad, es porque no somos de la verdad. Y Jesús dice: yo he venido al mundo, he nacido para ser rey, pero más que eso, yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Ahora pregúntese una y otra vez, ¿qué es la verdad? Y vamos a mirar un poquito acerca de esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Verso número 28. ¿Qué es la verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 28. Mire lo que dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Y fíjense en esta siguiente frase: y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Entonces, ¿qué es la verdad? Las palabras de Dios. Tus palabras son verdad. Entonces, miren, muy importante que vayamos en esta secuencia. ¿Qué es la verdad? La palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Ojo, que sale de la boca de Dios. Porque también estamos en un tiempo, y por muchos décadas y siglos ha sucedido esto, en donde muchos se levantan diciendo: Dios me dijo. Y no es que no creamos a la voz de Dios, claro que Dios habla, pero cuidado, hay que aprender a diferenciar la voz de Dios de otras voces. Porque muchas veces habla mi propia voz y la confundimos con la voz de Dios. Dice: las palabras de Dios son verdad. Ahora vamos a primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17, verso 24. Fíjese lo que dice. Primer libro de Reyes 17, 24. ¿Lo tiene? Mire lo que le está diciendo al profeta Elías, la viuda de Sarepta. En el versículo 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres ¿qué? Varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjese lo interesante de esta declaración, porque la palabra nos está definiendo quién es un varón de Dios. Un varón de Dios no es el que hace muchos milagros. Un varón de Dios no es el que tiene mucha elocuencia en sus palabras. Un varón de Dios, según lo que dice acá, es aquel en el cual la palabra de Jehová es verdad en su boca. En otras palabras, es aquel que habla las palabras de Dios. Ese es un varón de Dios. Y esta mujer reconoció en Elías no solamente que era un varón, sino que era un varón de Dios, y que la palabra de Dios es verdad en su boca. ¿Por qué? Porque el profeta le había dado una palabra y esa palabra se había cumplido en su vida. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es o son las palabras de Dios. Y que un varón de Dios se configura en el hecho de que habla las palabras de Dios. Miremos uno más. Salmo 119,
160. Salmo 119, 160. Salmo 119, verso 160. Mire qué tremendo verso este. La suma de tu palabra es verdad. Mire, la suma de tu palabra es verdad. ¿Y qué es lo que está escrito en este libro? La palabra. La suma de todas estas palabras es verdad. Es decir, la pluralidad de todas las palabras que están consignadas en este libro es igual a verdad. Todas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nos gusta tomar solo ciertos apartes de la escritura y decimos, esto sí me aplica a mí. No, esto aplicaba hace unos años, a los que vivieron hace no sé cuánto, y esto sí me aplica a mí. No, toda. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento, toda. Entonces yo tengo que ver esto como un todo y que esto es verdad. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Ahora vámonos a uno más, Juan 17, 17. Juan capítulo 17, verso 17. Todo el capítulo 17 Jesús está orando por sus discípulos. Y en el verso 17, mire lo interesante de lo que dice. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, todos estos versos que acabamos de leer, ¿qué nos están resumiendo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato a Jesús. La verdad es la palabra que viene de Dios. Eso es verdad. Y a veces pensamos que recibimos una palabra de Dios y no se está cumpliendo. Entendamos esto. Cuando Dios da una palabra, no necesariamente el cumplimiento es en el tiempo que nosotros creemos. Pero si es una palabra que salió de la boca de Dios, téngalo por seguro que se cumplirá. Dios no habla por hablar. Nosotros muchas veces sí. A veces nos atamos con nuestras propias palabras. A veces nos comprometemos a cosas que no queremos necesariamente cumplir o que no estaríamos muy dispuestos a cumplir. Pero cuando Dios habla, Él cumple lo que promete. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Ahora, esto me tiene que llevar a pensar en lo siguiente. Si hay una verdad, tiene que haber un opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. Entonces necesitamos aprender a conocer la verdad para que podamos distinguirlo de la mentira. Debemos aprender a conocer lo verdadero para que podamos identificar lo falso. No es que nos enfoquemos a estudiar lo falso, enfoquémonos en aprender y en conocer lo verdadero. Y quiero que vayamos a algunos ejemplos que la Escritura nos habla acerca de lo verdadero, lo cual nos da a entender que puede también haber lo contrario, lo falso. Primer ejemplo, en primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 2. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice: a Timoteo, verdadero
hijo en la fe. Miren, si hay verdaderos hijos en la fe, es porque también existen falsos. Dios no hablaría de un verdadero hijo si no existiera un falso. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú eres un verdadero hijo en la fe, porque muy seguramente en la experiencia de Pablo tuvo muchos que parecieron ser hijos, pero que en realidad no lo eran. Por lo tanto eran falsos. Muchos que decían seguir la fe, pero que en realidad no la seguían. Pero Timoteo le dice: verdadero hijo en la fe. Ahora vámonos 2 libros más adelante. Tito, capítulo 1. Versículo 4. Mire lo que dice de Tito. A Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, tanto Timoteo como Tito alcanzaron el reconocimiento de verdaderos hijos. Y eso dio un ejemplo para que se pudieran diferenciar los que no eran verdaderos. Por eso encontramos en la primera y segunda epístola de Pablo a Timoteo un montón de instrucciones que Pablo le hace a Timoteo. Al igual que en Tito hay un montón de instrucciones. Pero hay algo común en las 2 cartas, tanto a la de Timoteo como a la de Tito. Y es que Pablo les dice a ellos 2: sean ejemplo. ¿Sean qué? Sean ejemplo. Porque muchos pueden decir: es que yo soy cristiano pero no soy perfecto. Una frase muy común, ¿cierto? O no me miren a mí, miren a Cristo. Y la pregunta es: ¿cómo puede alguien mirar a Cristo si no me mira primero a mí y puede ver en mí algo distinto? Por supuesto, no se trata de que solo me mire a mí y que enfoque su vida en lo que yo soy. No, se trata de que yo por lo menos tengo que reflejar el carácter de Cristo. Yo debo en mi comportamiento demostrarle a la gente que no soy igual que todos, que hay algo distinto en mí. Y cuando me miran y ven eso algo distinto, entonces puedo llegar a inspirarlos. ¿Para qué? Para que esos que quieren ser diferentes también vengan a la verdad. Entonces, estos 2 alcanzaron la condición de verdaderos hijos. Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Mire lo que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un tabernáculo que es verdadero, pero también hay unos que son falsos. ¿Cuál es el tabernáculo verdadero? Aquel que levantó el Señor. ¿Cuáles son tabernáculos falsos? Los que son levantados por el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Fíjense. Cuando yo entiendo que tabernáculo soy yo, como una casa espiritual para Dios, ¿quién es el que está edificando mi vida? Pues es el Señor. ¿Y cómo edifica el Señor mi vida? Colocando una piedra y otra piedra y otra piedra y otra piedra, entendiendo que cada una de esas piedras son revelaciones o enseñanzas que vienen de Dios, que me ayudan a mi crecimiento o mi desarrollo espiritual.
Yo me estoy esforzando, ¿por qué? Por buscar la voz de Dios. Y cuando yo estoy buscando la voz de Dios, Dios está poniendo una piedra y otra piedra, y así me va edificando como un verdadero tabernáculo para Él. Porque dice la Escritura, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Por eso debemos buscar que el Señor edifique nuestras vidas. Y claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo, buscar la palabra. Uno más para dar ejemplos de lo verdadero. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Versos del 1 al 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versos del 1 al 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y miren, muy importante el verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Miren, el verso 3, ¿cómo nos dice? Muchos días estuvo Israel sin verdadero Dios. ¿Cómo puede estar un israelita sin verdadero Dios? Porque un israelita está hablando de un hombre espiritual. Recordemos, el hombre terrenal era Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Cuándo? Cuando logró entender quién era Dios y obtuvo el conocimiento de Dios. Ya no siguió siendo Jacob, el engañador, el usurpador. Se convirtió en el Israel, en el que el Señor había creado espiritualmente para que él fuera. Y ahorita está diciendo que muchos días un israelita o Israel, un pueblo completo, estuvo sin el verdadero Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuántos hasta el día de hoy andan sin el verdadero Dios? Creyendo que tienen a Dios, pero andan sin el verdadero Dios. Y cuando menciono esto, no estoy refiriéndome a que el verdadero Dios es el que se predica en X, Y o Z iglesia o denominación. No. Porque el verdadero Dios trasciende cualquiera de esas cosas. Lo que estoy diciendo es el Dios que nos enseña la Escritura, el verdadero. Muchos días estuvo Israel sin el verdadero Dios. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que con solamente venir un día a la congregación en la semana ya estoy bien con Dios. Y puede ser que estemos caminando creyendo ser cristianos sin el verdadero Dios. Entonces Pilato le pregunta a Jesús, porque le inquietó la forma en que Jesús le habló, y le dice: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero si notamos, y en un rato vamos a regresar a ese capítulo 18 de Juan, inmediatamente le pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato sale a hablar con los judíos. Es decir, no le dio el tiempo y el espacio a que Jesús le respondiera. Porque muchas personas quieren saber qué es la verdad, entre comillas, o se preguntan: ¿qué es la verdad? Pero en realidad no les interesa. O mejor, no les conviene.
y viven una vida de corrupción. Porque si miramos cuál es la esencia de la corrupción en todos los niveles, políticos, sociales, financieros, etcétera, es cuando, conociendo la verdad, no les conviene caminar en la verdad, porque hay otros intereses. Entonces, cuando no hay verdad, hay corrupción, mentira, engaño. Y muchos días Israel estuvo así, sin Dios. Pero dice, pero cuando se arrepientan y se vuelvan a Él de verdad, lo van a encontrar. No hay otra forma. Ahora, regresemos entonces a 18 de Juan. Capítulo 18. 37. 18:37. Y mire la parte final del versículo 37. Porque empezamos por el 38, la pregunta que Pilato hizo, ¿qué es la verdad? Vimos todos varios versos y hay muchísimos más que pudiéramos mirar, que dicen de que la verdad son las palabras de Dios. Todas las palabras de Dios, la suma de todas las palabras de Dios son verdad. Ahora, Jesús en el 37 le dice, yo he venido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Punto seguido. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Vámonos por un momento en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 8, verso 43. 8, verso 43. Jesús pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Otra vez, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y fíjese lo que sucede. Que el hombre no escucha la palabra de Dios por lo siguiente. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, verso 1. Mire lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola ¿qué? Una sola lengua y ¿qué más? Es decir, tenía en ese entonces toda la tierra nos representa a nosotros. Toda la tierra que tenía una sola lengua, es decir, un solo lenguaje. 2, unas mismas palabras, es decir, una sola voz. Recuerdan que en el huerto del Edén habían 3 elementos que se conjugaban. ¿Qué había en el huerto? Número 1, árboles. Número 2, el hombre. Número 3, la voz de Dios. Dice que la voz de Dios se paseaba al aire del día. Tenía interacción con el hombre. Hasta que el hombre prefirió escuchar otra voz, a otro maestro. Y viene el Señor y le recrimina y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque no fue Dios. ¿Quién te enseñó? Es decir, el hombre prestó oídos a otra voz. Ahora, Génesis 11:1 dice que entonces la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, un solo lenguaje y una sola voz. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 3, para que vamos simplemente leyendo algunos apartes. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 4, y dijeron, vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Quiero rápidamente puntualizarle en cosas de estos versos. ¿Qué dicen los hombres que tenían una sola lengua y que tenían una sola voz? Dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La piedra en la escritura representa una revelación, una enseñanza de Dios. Por eso vemos, por ejemplo, en Mateo 16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, esa revelación, yo edificaré mi iglesia. Entonces una piedra representa una revelación, una enseñanza. Pero ¿qué dice? Que los hombres no quisieron construir o edificar con una piedra, sino con ladrillo. Ahora, el ladrillo es un compuesto básicamente de dos cosas. ¿De qué se compone un ladrillo? De barro con agua, ¿cierto? Para hacer ladrillo se necesita barro y agua. Mire, el barro viene ¿de dónde? De la tierra. La tierra nos representa a nosotros. El agua en la escritura representa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que los hombres de aquellos días que tenían una sola lengua y una sola voz, en vez de construir su vida con las enseñanzas de Dios, con la voz que venía de Dios, prefirieron cambiarlo por un ladrillo, es decir, por voz de Dios, palabra de Dios, pero mezclada con ideas de hombres. ¿Sí me hago entender? Y así empezaron a construir. Ahora dice, y cosámoslo con fuego. Y fuego en la escritura representa espíritu. Es decir, que el ladrillo en realidad que ellos querían usar era voz de Dios, ideas de hombre y espíritus de las tinieblas. Y con eso querían construir ¿qué? Una torre. La torre en la escritura representa el discipulado. Pero fíjense, una torre que llegue hasta el cielo. Es decir, el hombre quiso llegar a Dios a su propia manera y no a la manera de Dios. Quería edificar su vida a su propia manera y no a la manera de Dios. Le pregunto, ¿eso es distinto hoy? Es lo mismo. Hoy, miles y miles y miles de años después, sigue siendo igual. El hombre quiere llegar a Dios a su manera. Ahora ya se habla de reescribir la Biblia para que sea una Biblia más inclusiva. Cuando yo veo que la Biblia es suficientemente inclusiva. ¿Acaso no dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio? ¿O solamente dijo, vayan a Estados Unidos, a Latinoamérica y olvídense de África, de Europa y de otros países? A todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo. Si hay un libro que es inclusivo, es la escritura, porque Dios tiene un amor por toda la humanidad y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El gran problema es que el ser humano quiere llegar a Dios a su propia manera. Por eso es que construyen sus propias verdades. Para Pilato, la verdad es que ¿quién es el rey? El emperador. No existía otro rey para Pilato que el emperador. Pero Jesús quería dar testimonio a la verdad. Entonces fíjense todo esto, cómo nos ilustra
que aquello que Dios dice que es verdadero, los hombres no lo toman como verdadero y quieren construir sus propias verdades. En una ocasión Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Ten cuidado y no te mezcles con ese grupo de personas que no hacen sino hablar de fábulas, de chismes y de cosas que no edifican. Más bien, ejercítate para la piedad. Entonces, Jesús dice a Pilato: los que son de la verdad oyen mi voz. Pero un día Jesús le preguntó a la multitud: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y no podemos escuchar la palabra porque hemos estado mezclando la palabra de Dios con nuestras propias ideas. Hemos estado haciendo esto, yo lo llamo humanizar la escritura. ¿Qué quiero decir cuando digo humanizar la escritura? Es adaptar la escritura a mi vida, cuando es todo lo contrario. Yo tengo que adaptar mi vida a la escritura. Pero hoy estamos viendo eso, la humanización de la escritura. Y entonces interpretamos la Biblia a nuestra conveniencia. Y yo no puedo interpretar la escritura a mi conveniencia. Yo tengo que ir a la fuente. ¿Quién escribió estas palabras? Vienen de Dios. ¿Quién me puede explicar lo que él quería decir? El mismo Dios. Por eso dice Pedro que la palabra de Dios o la profecía no es de interpretación privada. Yo no la puedo tomar a mi manera. Y tristemente hoy vemos que hay gente que dice: ¿y cómo entiendes este verso? Yo lo entiendo así. ¿Y cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo así. No es como yo lo entienda, es como Dios me lo revela. La fuente tiene que ser la voz de Dios, no mi propia voz, no la voz de otros. Nos encanta leer libros, que no está mal que leamos libros, pero leemos libros para que nos explique lo que dice la Biblia. ¿Y quién escribió esos libros? Otras personas que la interpretan, yo no sé si bien o mal, porque no puedo decir que sea malo necesariamente. Pero le pregunto, si persona A le envía una carta a persona B y la persona B, leyendo la carta, no entiende correctamente o no entiende completamente lo que persona A le quiso decir, ¿a quién le pregunta persona B lo que significa la carta? A la persona A. No va y le pregunta a la persona C: ve, explícame lo que fulanito me escribió, a ver, que es que no entiendo. No, vamos ¿a dónde? A la fuente. La escritura se interpreta a sí misma. Por eso tenemos que ver toda la suma de las palabras como verdad. Ahora, Génesis 26. Génesis capítulo 26, versos 4 y 5. Porque Jesús dice: los que andan o los que son de la verdad, estos oyen mi voz. Y Génesis 26, versos 4 y 5, fíjense lo que dice. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Le está hablando a Isaac. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Quién oyó la voz? Abraham. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense en esto. ¿Qué escuchó Abraham? Y por haber escuchado la voz, guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Toda la suma de las palabras de Dios son verdad. En otras palabras, lo que quiere decir aquí es: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó la verdad. La verdad que venía en preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Está siendo claro? Primer libro de Samuel, otro ejemplo.
Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24. Entonces, en Génesis nos habla de que por causa de que Abraham oyó la voz, pudo guardar la verdad. Ahora, primer libro de Samuel 15, 24, nos muestra otro ejemplo, pero un ejemplo contrario. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y fíjense en esta última parte, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Cuándo pecamos? Cuando consentimos a la voz de otros y no a la de Dios. Y aun si usted continúa leyendo todo esto, todo este pasaje, aun cuando aparentemente dice acá que Saúl estaba arrepentido, porque mire lo que dice, yo he pecado y he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y él sabía qué fue lo que hizo. Dejó de escuchar la voz de Dios para consentir a la voz del pueblo. Y aún más adelante dice, por favor, profeta, no me avergüences delante del pueblo. ¿Qué le preocupaba a Saúl? Lo que el pueblo pensaba, no lo que Dios pensara. Por eso es que dice Dios, yo lo he desechado. Cuando hay uno que no le importa lo que Dios piense de él, a Dios tampoco le importa. Pero cuando hay uno que se interesa por lo que Dios piensa de él y se esfuerza para agradar a Dios, Dios está poniendo su mirada en esa persona. Algunos dirán, ¿por qué miró a Abraham? ¿Por qué no a otro? Porque Abraham escuchó la voz. Y al escuchar la voz guardó todas las palabras, todos los mandamientos, todos los preceptos, todas las leyes. Y por eso le vino todas las bendiciones que el Señor le prometió. Salmos 81. Salmos 81. Verso 11. Salmos 81, verso 11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Miren esto, porque parece una contradicción. Pero mi pueblo no oyó mi voz. No está hablando de los que no son pueblo, está hablando de los que se supone ya son pueblo. Y aún en medio de esos no escuchaban la voz. Mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. ¿Por qué comenzamos definiendo qué era la verdad? Para que pudiéramos entender que cuando no andamos en la verdad, no andamos en Dios. Regresemos por un momento a Juan 8. Juan capítulo 8. Versículo 43 nos decía, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Pero mire el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45.
y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hay dos lados, la verdad o la mentira. Verdad, todas las palabras de Dios. Mentira, todo lo que viene del enemigo, aun cuando parezcan o estén disfrazadas de verdad. Un día Pablo y Silas iban caminando por una plaza y venía una mujer detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que les enseñan el camino de la salvación. Estos son siervos del Dios Altísimo que les enseñan el camino de la salvación. ¿Eso es una verdad o una mentira? La declaración en sí era una verdad, pero ella no la decía porque venía de Dios, venía de una fuente maligna, de un espíritu de adivinación. Y dice la escritura que llegó un día en donde a Pablo le molestó, no que le dijera que él era siervo de Dios, sino que lo dijera una fuente incorrecta. Y dice que reprendió al espíritu y esa mujer fue libre. Porque aunque el enemigo viene a hablarnos verdad, si lo dice el enemigo es una mentira. ¿Por qué? Porque hay un plan para llevarnos al engaño. Capítulo 3 de Génesis nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Y viene y le habla a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? La serpiente sabía muy bien lo que Dios dijo. El enemigo conoce la escritura mejor que usted y que yo, y la manipula. ¿Acaso no intentó hacer caer a Jesús con la escritura? Tenía hambre Jesús después de ese ayuno de 40 días y 40 noches, y el enemigo le dijo: ay, tú eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió con la verdad, con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros resistir las tentaciones o los ataques del enemigo? Con la verdad de la palabra de Dios. Porque debemos entender que la verdad es una etapa en nuestro proceso de crecimiento en Dios. Juan 14:6, Jesús dijo, un versículo muy conocido. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 4 etapas de nuestro proceso de desarrollo. Primera etapa, etapa camino, en donde cada uno de nosotros estamos buscando la palabra, buscando la sabiduría de Dios, siendo instruidos por la voz de Dios. Pablo nos dice que la vida cristiana es una carrera que tenemos por delante, un camino que tenemos que recorrer. Pero esa es una primera etapa en nuestro proceso. Pero esa etapa camino eventualmente nos va a llevar a la etapa verdad, que es cuando la voz de Dios se manifiesta a nosotros, cuando empezamos a distinguir la voz de Dios de cualquier otras voces, y cuando dejamos que sea la voz de Dios la que me siga guiando en el proceso. Por eso encontramos en la figura del tabernáculo que estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y la presencia de Dios se manifestaba era en el lugar santísimo. Y dice la escritura en Números 7:89 que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, para oír la voz de Dios que se manifestaba allí. Y hay muchos que posiblemente están todavía en una etapa que figurativamente es el lugar santo, que representa el camino, que representa el inicio de la sabiduría. Pero ¿qué dice la escritura en Hebreos? Que Jesús rompió el velo, y por eso dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no hay impedimentos para que entremos a ese lugar santísimo, hay libre acceso. Pero debemos entender que cada uno de esos procesos o de esas etapas tenemos que transitarlas. Primero el camino y luego la verdad. Y cuando llegamos a la verdad, entonces dice la escritura que hemos alcanzado verdadera libertad. Mismo capítulo 8
de Juan, pero el verso 32. ¿Qué es lo que nos dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense lo que dice, y conoceréis. Eso habla de un futuro, en donde si nos cuestionamos posiblemente todavía no conozcamos la verdad. Porque algunos pueden decir que es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es una verdad, pero no es toda la verdad. Por eso es muy claro cuando leíamos, la suma de tus palabras son verdad. Es todas las palabras, no una sola. Por eso debemos tomar esto como un todo. Pero el verso 36 dice, así que, mismo capítulo 8 de Juan, verso 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué fue lo que le dijo a Pilato? Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y cuando viene Jesús a dar testimonio a la verdad y nosotros recibimos esa verdad, ahí es donde en realidad somos libres. Porque el enemigo es mentiroso y padre de mentira. O somos hijos de Dios o somos hijos del maligno. O tenemos la genética de Dios o tenemos la genética del maligno. Terminemos con esto. Capítulo 10 de Juan. Versículo 27. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué le dijo a Pilato? Todos los que son de la verdad oyen mi voz. En otras palabras, ¿quiénes son los de la verdad? Sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué más? Y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Recuerden el propósito del redil. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el propósito del redil? Aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces ahí sí nos saca. Porque si no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y nos sacara, nos vamos a perder. Recientemente el Señor nos hablaba y nos preguntaba esto. ¿Por qué el Señor compara a sus hijos con una oveja? Y podemos argumentar muchas cosas del por qué. Pero si hay algo que el Señor nos estaba enseñando con esto y nos dijo, ¿por qué yo comparo a mis hijos con una oveja? Porque la oveja es el único animal que no se puede defender. Es el único animal que necesita quien la defienda. Un pastor. Todos los otros animales tienen mecanismos de defensa, sean correr, o sea que tengan capacidad de pelear o que tengan ciertas cosas en sus organismos que les permitan tener mecanismos de defensa. La oveja no. Porque es ciega, torpe,
y necesita sí o sí de alguien que la cuide, que la alimente. La oveja no puede buscar alimento por sí misma. Los otros animales sí, las ovejas no. Por eso el Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar. La oveja necesita un pastor. Y el Señor nos compara como ovejas porque somos indefensos. Por más que nos creamos que podemos tener todo el valor del mundo para pelear contra el que sea, frente al enemigo, en realidad todos los seres humanos somos indefensos. Necesitamos quien nos defienda. Necesitamos de Dios. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Y como oyen mi voz, yo las conozco. Miren, Dios sabe quién oye la voz. Y por lo tanto, esas ovejas siguen la voz. ¿Y qué cree? ¿Será que la voz de Dios nos va a guiar a lugares malos o a cosas malas? No, la voz de Dios siempre nos va a llevar a lugares buenos. Siempre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque estoy siguiendo la voz. Termino diciéndole esto: ¿qué es la verdad? Todas las palabras de Dios. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros nos esforcemos por buscar esa voz de Dios en la Escritura, primero que cualquier otra cosa. No es buscar qué dicen otros acerca de Dios, es que yo mismo descubra quién es Dios a través de la Escritura. Y claro, es importante, y Dios va a poner personas que nos enseñen, que nos guíen, pero principalmente que nosotros busquemos esa voz de Dios en la palabra. Que cuando nos acerquemos a la palabra con sinceridad le digamos: Señor, yo quiero que tú me hables, y yo quiero escuchar tu voz, no mi voz. No vaya a la Escritura buscando que le avale lo que usted quiere hacer. Hay gente que busca consejo no para en realidad recibir un consejo, sino para que alguien apruebe lo que ya de antemano quiere hacer. Entonces en realidad no estás buscando un consejo, porque el consejo de Dios es su voluntad para nosotros. Por eso cuando voy a la palabra tengo que ir sin ningún prejuicio. Puedo tener preguntas, inquietudes, pero yo le pregunto a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto? No lo entiendo. Señor, estoy sintiendo esto. Señor, soñé con aquello. Señor, me pasa esto con esta persona. ¿Qué debo hacer? No lo tome a la ligera, porque si somos guiados por la voz de Dios, siempre vamos a ir a lugares buenos, siempre vamos a encontrar la victoria, siempre vamos a encontrar el descanso. Pero por seguir nuestra propia voz nos hemos metido en un montón de problemas, por creer que tenemos la verdad. No es mi verdad, es la de Él. Y mi oración personal es que de mi boca solamente salga su verdad, no la mía. Y que usted entienda la importancia de buscar la verdad de Dios en la palabra. ¿Cómo vamos a conocer la verdad si no escudriñamos la palabra? A veces tomamos como verdad algo que escuchamos que alguien dijo, sin verificarlo en la palabra. Es tiempo que en esta época se levanten hombres y mujeres como los de Berea, que escudriñaban y verificaban si lo que les decían en realidad era así.
no para cuestionar a quien hablaba, sino simplemente para tener la certeza de que era la voz de Dios. Póngase de pie. ¿Qué es la verdad? Medite por un momento ahí. La suma de todas tus palabras son verdad. Jesús orando decía: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace por encima de lo que sea. Cuando Él determina algo, se cumple. Porque Dios no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es de una sola palabra. Y por eso la Escritura nos enseña que nuestro hablar debe ser sí o no, porque lo que de más procede es de lo malo. Entendiendo siempre que hay una verdad absoluta. La verdad no es relativa. Hay una verdad que prevalece por encima de todo y es la verdad de Dios. Diferente es que el ser humano la quiera aceptar o no. Pero hay una sola verdad y viene de Dios. Y el Señor quiere revelar esa verdad a quienes lo buscan de corazón. A quienes están dispuestos a convertirse en sus ovejas. A quienes estén dispuestos a pasar el proceso del redil para que aprendan a escuchar la voz. Y llegará el momento en donde podamos ser sacados del redil para que cumplamos ese propósito, pero porque ya conocemos la voz de Dios. Renunciemos pues a escuchar la voz de otros, la voz del pueblo, a que nos importe más lo que otros piensen a lo que Dios piense, y busquemos siempre agradar a nuestro Padre en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y por supuesto en nuestras acciones. Pablo decía que no debemos estar afanados por nada, sino que todas nuestras peticiones y ansiedades debemos entregarlas al Señor, para que su paz venga y gobierne y guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Y acto seguido dice: por lo demás, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Dios está queriendo que se levante una generación que hable verdad. No que diluya la palabra, no que mezcle la palabra con ideas humanas, sino que hable la verdad. Muchas veces esa verdad dolerá, pero a la larga traerá libertad y sanidad. Muchas veces esa verdad incomodará a algunos, pero esa incomodidad nos llevará a encontrarnos con Dios. Muchas veces esa verdad no nos gustará, porque nos confrontará con nuestra propia realidad. Y nos daremos cuenta de que nuestra realidad es que estamos alejados de Dios. Aun cuando el Señor dice que somos su pueblo, pero podemos ser hallados como un Israel que no tenía al Dios verdadero, porque no estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Preferían escuchar profecías mentirosas que la voz de Dios. Y el deseo de Dios para esta congregación es que se levante usted y que me levante yo, como hombres y mujeres que amemos
la voz de Dios, que la busquemos incansablemente. Y entendamos esto: Dios no revela sus secretos a cualquiera, pero Dios quiere revelar sus secretos. Y usted y yo tenemos que levantarnos para no ser cualquiera, esforzarnos día con día para poder alcanzar la voz de Dios y que Él nos conozca, que nos revele nombre y propósito y podamos cumplir ese propósito en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por tu enseñanza. Gracias por tu palabra, mi Dios. Yo te pido que sea atesorada en mi corazón, así como en el corazón de tu pueblo. Que no la tomemos a la ligera, sino que podamos meditar más y más en ella. Y si hay algo que todavía no quedó lo suficientemente claro, guíanos a que haya un entendimiento completo de lo que tú nos quisiste enseñar hoy. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de poder enseñar tu palabra. Y mi oración, Señor, es que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.